de este fin de semana de hoy sábado, siempre sobre el tema político. En esta segunda parte de esta hora nos acompaña el ingeniero Darío Bardales, conocido empresario sanpedrano. Ingeniero Darío Bardales, él es precandidato a la alcaldía de San Pedrana por el movimiento llanista, del abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, que también es aspirante a la presidencia de la República. En consecuencia, su candidato es el ingeniero Darío Bardales. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a su audiencia. La verdad, me siento muy contento de poder compartir con usted esta mañana. Creo que los sanpedranos nos sentimos tristes cuando llueve, sí, por la situación vulnerable que tiene la ciudad, y lejos de sentirnos alegres, allá abajo en las zonas bajas de San Pedro Sula, los sanpedranos sufren. Sí. ¿Por qué quiere ser alcalde de San Pedro Sula el ingeniero Darío Bardales? Creo que Darío Bardales es una mezcla de personalidad. Creo que me gusta mucho la política, y esta vez nosotros estamos conscientes de que ser candidato a la alcaldía de San Pedro Sula requiere esa actitud. Tenemos la experiencia y el profesionalismo para poder asumir este reto, que sin duda alguna no debe ser para cualquier persona, debe ser para las personas que están comprometidas con la ciudad. Darío Bardales está comprometido con la ciudad, está comprometido con San Pedro Sula, está comprometida con todas las situaciones difíciles que se dan en esta ciudad. Sí. ¿Cuál ha sido la carrera política de Darío Bardales? Yo fui diputado suplente, luego fui diputado propietario en una época muy difícil para Honduras. Después decidí no participar porque sabíamos de que la situación política de Honduras había sido bastante difícil. Luego incursioné como candidato a alcalde en una de las campañas anteriores, y lógicamente ahora ya estamos acá en recta final para poder llegar a la alcaldía de San Pedro Sula. Ingeniero, problemas torales que tiene en este momento la ciudad de San Pedro Sula, considerada en el pasado como la ciudad más próspera de Honduras. No sé si usted se acuerda de un famoso eslogan que teníamos los sanpedranos, o de los que aspiraban a la presidencia: vamos a sanpedranizar Honduras. ¿Qué significaba ese eslogan para los políticos? Que vamos a hacer en Honduras lo que se está haciendo en San Pedro Sula, pero eso fue hace la década de los 80 hasta los 90, creo. Exactamente, sí. ¿Problemas torales en este momento de la ciudad? Bueno, en primer lugar, hay un compromiso de la alcaldía, de las autoridades actuales. La vulnerabilidad en la que se encuentran los sectores marginales de San Pedro Sula, estamos hablando de sectores específicos como Chamelecón, como la Rivera Hernández. Hay una deuda social increíble. Entonces tenemos que atacar la parte de la deuda social para poder equilibrar la sociedad sanpedrana y que estemos en condiciones en la balanza, de igual manera como en las zonas altas. Entonces, esa deuda social hace ver a la alcaldía municipal de San Pedro Sula como una alcaldía totalmente aplazada. Aquí no ha habido una respuesta, tanto para la pandemia como para los dos huracanes que existieron hace poco y que sin duda alguna dejaron secuelas en nuestra ciudad. Entonces, existe esa deuda social con las zonas bajas, y también reorientar muchas situaciones, muchas inversiones que se dan en San Pedro Sula. Falta mucho por hacer. Ahora, primeras obras que haría usted siendo alcalde de San Pedro Sula. Nosotros tenemos el compromiso de... ¿Cuál sería su plan de desarrollo, su plan encaminado hacia a cambiarle la cara a la ciudad? Sí, en primer lugar, hablar con los concesionarios, las empresas que están concesionadas en San Pedro Sula. Estamos hablando de Siglo XXI, estamos hablando de Aguas de San Pedro. Nuevamente vuelvo, existe una deuda social en el ambiente. Por ejemplo, en San Pedro Sula no hay plantas de tratamiento de aguas residuales, que ese es algo que a San Pedro le está matando. Luego están el desarrollo de Locotillo, por ejemplo, que es una zona próspera. Nosotros podríamos decir que en la zona de Locotillo podríamos instalar una planta de generación de energía a base de biomasa o de desechos sólidos, para poder aprovechar eso que está llegando allá. Consideramos nosotros de que hay una posibilidad de generar en San Pedro Sula 14 megas, de 14 a 20 megas.
para poder aprovechar ese elemento que está ahí, que ahorita en este momento se está desperdiciando. Y lo otro es la protección del merendón, que sin duda alguna son las fuentes de agua para San Pedro Sula. Sí. Sabemos que las municipalidades en todo el país no son fuentes de ingreso, fuentes de generación de empleo, pero sí son son instituciones que deben de administrar bien los impuestos de la gente de la clase del sector privado que paga impuestos, de los que pagan, y también del ciudadano común y corriente que paga impuestos. ¿De qué manera la Municipalidad de San Pedro Sula en su agenda podría generar empleo en el país, en San Pedro Sula, perdón? Fíjese que es importantísimo poder transmitirle al sanpedrano que la alcaldía municipal es la administradora de la ciudad. Por tanto, la alcaldía municipal de San Pedro Sula tiene que tener un vínculo directo con la empresa privada y con todas las instituciones sociales de la ciudad. Entonces, las fuerzas vivas de la ciudad. Nosotros en San Pedro Sula hay una preocupación porque las empresas se están yendo a causa de que los impuestos son muy caros y no existen las condiciones para que la empresa privada venga a establecerse a esta ciudad. Por consecuencia, nosotros creemos necesario organizar el Consejo Municipal de Desarrollo, que va a ser un ente tripartito, empresa privada, alcaldía municipal y las fuerzas vivas. ¿Para qué tenemos que hacer esto? Porque el ente generador de empleos en una ciudad, en un país, es la empresa privada. Entonces nosotros tenemos que fortalecer a la empresa privada y juntos de la mano, alcaldía municipal, generando todas las condiciones óptimas para que pueda desarrollarse la empresa privada, tenemos que hacer un brazo fuerte para poder generar ese espacio de oportunidades que en verdad, licenciado, da pesar cuando los migrantes de Honduras, el mayor exportador de migrantes en Honduras es San Pedro Sula, porque no hay oportunidades. La juventud se va, la juventud está migrando porque no tiene esas condiciones de mejor vida acá en San Pedro Sula. Sí. La ventaja que usted llevaría, ingeniero Darío Bardales, que usted es el precandidato de uno de los precandidatos a la presidencia de la República de San Pedro Sula, el abogado Yanni Rosenthal. De ser Yanni Rosenthal el próximo presidente de los hondureños, habría un apoyo masivo del gobierno central hacia la ciudad de San Pedro Sula. Tenemos un compromiso con Yanni. ¿Qué compromiso hay? Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Qué compromiso hay así entre Darío Bardales y Yanni Rosenthal? Tenemos un compromiso y es sacar a San Pedro Sula de la situación en que se encuentra sumergido. Cuando nosotros vemos a San Pedro Sula y vemos las obras de infraestructura que se hacen, todo el mundo cree que es la alcaldía municipal de San Pedro Sula y en realidad San Pedrano no es la alcaldía la que hace esas obras, es la concesionaria Siglo XXI, que son los que construyen todas las obras de infraestructura. Entonces con Yanni hemos hablado de desarrollar, por ejemplo, las 3 represas para detener un poco, estas situaciones que se dan cuando existen los huracanes, cuando existen los malos tiempos, para poder retener todo ese caudal de agua que llega a la zona metropolitana y poder optimizar con ello la generación de energía y la retención de agua. Sí. Entonces, estamos de la mano con Yanni. Yanni tiene un compromiso serio con San Pedro. Aparte de que Yanni es un gran empresario, ha sido un gran empresario, el compromiso de él es más fácil visualizarlo. Creo que cuando nosotros nos desarrollamos en empresa privada, la visión de país, la visión de ciudad, la visión de emprendedurismo, la visión de empresa, la tenemos más clara. Sí. Entonces con Yanni tenemos esa situación que es similar entre él y yo, porque yo también toda mi vida he trabajado en la empresa privada, me he desarrollado en empresas de muy buen nivel en Honduras y gracias a Dios esa es una experiencia que yo se la pongo a los sanpedranos para que sepan elegir. Al sanpedrano nosotros lo hemos minimizado y el sanpedrano tiene criterio. Es por eso que en este momento nosotros pedimos que sepan elegir. Darío Bardales es una hoja en limpio, tenemos todas las potencialidades para poder desarrollar los conocimientos que hemos obtenido a través de nuestra vida y ponerla en práctica aquí a la ciudad. Usted dijo algo importante, ingeniero Darío Bardales, y se lo voy a reafirmar. Y esto nosotros lo decimos siempre cuando nos toca hablar de política y de estos temas sumamente interesantes.
El sanpedrano se caracteriza por ser diferente al momento de ir a las urnas. El sanpedrano no va a las urnas por 50 lempiras, por 500 lempiras. El sanpedrano va por convicción. Pero ¿será que se habrán equivocado en los últimos años? ¿O habrán cosas que se puedan rescatar de este tiempo que no ha estado gobernando el Partido Liberal? Yo creo que el sanpedrano tiene clara la situación de la ciudad. Existen demasiadas anomalías para decir de que se pueda continuar con un gobierno como el que está actualmente, el gobierno municipal actual. Hay una deuda y esa deuda no podemos ocultarla, y es que nosotros, la ciudad de San Pedro Sula necesita autoridades cercanas al pueblo, autoridades que tengan contacto con el pueblo, autoridades que tengan contacto con las concesionarias, autoridades que tengan contacto con la empresa privada, con las fuerzas vivas. Sí. ¿Tiene usted esa buena relación con el sector empresarial? Claro que sí, yo soy abierto en todas mis facetas de la vida, soy abierto, sé lo que tengo que hacer de una manera tajante, sé lo que tenemos que hacer. Me acompaña en la fórmula a la alcaldía un joven brillante, talentoso, como es el licenciado Guillermo Peña, y sin duda alguna nosotros tenemos la mejor fórmula para administrar San Pedro Sula. Estamos convencidos de que esta fórmula que tenemos nosotros, más el plus que tenemos con nuestro candidato a la presidencia, que conoce la problemática de San Pedro Sula, vamos a sacar a San Pedro Sula de este letargo. ¿Usted está claro con una visión amplia de lo que quiere para la ciudad de San Pedro Sula? No solo manifestándolo aquí a través de las cámaras de HCH Televisión Digital, sino llevándolo a la práctica, llevándolo a los hechos, ingeniero Darío Bardales. Fíjese que cuando uno participa en foros, usted escucha que los políticos dicen casi lo mismo, ¿se ha fijado? Sí, lo claro. mismo dicen todos, pero la diferencia está en quién las puede ejecutar. En Darío Bardales van a encontrar un profesional que tiene experiencia en muchos rubros, experiencia a través de todos estos años, en la construcción, en la industria de la madera, en la industria de la maquila. Hemos tenido esa oportunidad de poder estar dentro y conocer todas esas situaciones que pueden generar problemas en la ciudad. Entonces, como conocemos eso, nos consideramos que tenemos la mejor carta de presentación que en este momento nos presentamos como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula. Sí. Ganar el proceso interno del Partido Liberal es sobrepasar un obstáculo bastante difícil, pero está el otro más difícil, las generales. Sí. Bueno, considerando que en la actual administración hay todo, hay plata, hay de todo. Quiero decirle al pueblo sanpedrano que el movimiento liberal llanista es el movimiento más organizado, más estructurado y es el movimiento más fuerte en este momento. A nivel nacional, y no digamos a nivel de San Pedro Sula, nosotros hace 2 semanas terminamos nuestro listado de los miembros de las mesas electorales, ya estamos listos. Nosotros somos partícipes de que es necesario transparentar lo que es la campaña política en Honduras y estamos abiertos a que todo se haga de la manera más correcta. Entonces, hace 2 semanas nosotros estamos listos, porque bien le decía de que el movimiento liberal llanista y la candidatura de Darío Bardales a la alcaldía de San Pedro Sula es la planilla más organizada. La estructura más organizada de San Pedro Sula la tenemos nosotros. Contamos alrededor del 90% de la dirigencia del Partido Liberal en San Pedro Sula está con nosotros, con Darío Bardales y con Yanni Rosenthal. Entonces, nosotros tenemos las posibilidades muy amplias de poder ganar en esta fase y lógicamente tenemos que irnos preparando para poder ganar la siguiente fase, que es ya cuando nos enfrentemos en las elecciones generales. Este proceso, concluyo con usted, ingeniero, porque estamos ya al cierre de este espacio. Este proceso interno del Partido Liberal será el renacer de este instituto político que ha estado ahí totalmente, prácticamente, pues en una situación bastante difícil. Nosotros lo que le pedimos a los liberales es que por favor seamos liberales, que estemos aquí cubiertos con la bandera de nuestro Partido Liberal. Y eso es una responsabilidad que tienen los tres movimientos del Partido Liberal, que no estén amenazando de que se van a ir a otro movimiento o a otro partido solamente porque alguien pierda. Nosotros estamos claros, y ese es un juramento que hacemos ante el electorado, ante los ciudadanos de nuestra querida ciudad y de nuestro querido país, es que tenemos palabra y nosotros vamos a luchar para que el Partido Liberal sea garante del triunfo de la oposición en las siguientes elecciones generales. ¿Garantiza usted que si no gana las internas,
no quedan heridas ahí, heridas sangrando dentro del partido, y que debe de venir la unidad del partido, debe venir el bloque del partido, pero un bloque con mucha estabilidad para poder derrotar al adversario o a los adversarios. Es que debe ser una conciencia ciudadana en primer lugar, unirnos, porque nosotros necesitamos sacar a la gente que nos administra en este momento. Entonces, ahorita nosotros estamos en la fase de candidatos en el Partido Liberal, luego viene la fase de unir a las tres corrientes para hacer el salto con la oposición y que la oposición unida podamos ganar las próximas elecciones. Lógicamente el Partido Liberal es una institución muy fuerte, es la institución con más años en Honduras, es la institución de la cual salen los partidos políticos nuevos, todos los partidos que emergen en Honduras vienen del Partido Liberal. Entonces, el Partido Liberal como institución va a llevar la voz cantante para que la oposición sea la voz para ganar las próximas elecciones generales. Sí. ¿De qué obras así a priori requiere San Pedro Sula en este momento? Proyecto en este momento. No le entiendo. ¿Cuáles son las obras más inmediatas que requiere la ciudad? Yo creo que lo que le decía es de que existe una deuda social, hay que separar muchas cosas. Siglo XXI hay que reorientar algunas obras que siglo XXI hace. Recuerde que el siglo XXI tiene aproximadamente tiene una concesión para muchos años, entonces ningún alcalde la va a poder sacar. Es algo que nosotros tenemos que ver cómo llegamos a acuerdos con la concesionaria para poder decir, hay obras que hay que dejar de hacerlas para llegar a los sectores marginales, nuevas carreteras, nuevas calles, adoquinados, lo que son alcantarillados sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, que es el caso de aguas de San Pedro. Entonces todo eso tenemos que reorientarlo. Esas más de 10.000 familias que están en los bordos, que tienen años y años, décadas de estar ahí y que siempre lo mismo les ofrecen. Es una situación sensible en San Pedro Sula. Recuerde que 10.000 personas prácticamente es una ciudad que habría que trasladarla. Nosotros hemos hecho algunas gestiones de cómo poder trabajar el caso de los bordos en San Pedro Sula, y yo creo que bajo la administración de Darío Bardales, bajo la administración de nosotros, vamos a hacer mucho por esta ciudad. Sí. Bueno, en este momento la ciudad de San Pedro Sula, uno de los problemas más grandes que tiene es el desorden vial que hay. ¿Cuál es la visión en ese aspecto? Fíjese que nosotros tenemos que organizar y ordenar San Pedro Sula en todo sentido. San Pedro Sula no solo es periferia, San Pedro Sula es el casco interno, el casco histórico. Tenemos mucho por hacer en San Pedro Sula. A veces da la impresión de que San Pedro Sula está abandonada, que no tiene autoridades, porque se ha dejado crecer tanto el desorden en la ciudad que es impresionante ver lo que está pasando. Entonces, tenemos que reorientar todo esto, tenemos que reorientar la capacidad de gestión para que los emprendedores que se toman las calles porque necesitan vender tengan un lugar digno donde poder hacer sus ventas o donde comercializar sus productos. Sí. Ingeniero, hay un tema que es bien sensitivo, hacerles la pregunta a los candidatos, a los políticos, a los que aspiran a gobernar San Pedro Sula, es bien sensible, y yo le voy a preguntar a usted, a ver qué tiene pensado, cuál es dentro de su visión para San Pedro Sula, qué tiene planificado, cuál es su planeación para un sector que prácticamente se ha ido apoderando del centro de la ciudad, los vendedores. Y yo escucho a muchos decir que esto tiene un costo político y que por ello siempre lo evaden, porque pretender hacer un desalojo, pretender limpiar el centro de la ciudad es perder un proceso electoral. Sí. Bueno, es un compromiso que debe tener el que administre una ciudad. En primer lugar es ordenar la ciudad. Ese compromiso lo tenemos nosotros, de ordenar la ciudad. Y no significa de que vayamos en contra de ellos. Claro. Significa de que más bien hablamos de un plan de ordenamiento. Significa que más bien vamos a tener un enlace amigable, un enlace de consensuación de lo que está pasando, porque ellos están conscientes, me imagino yo, de la situación que prevalece en el centro de la ciudad. Igual que las autoridades deben de estar conscientes que es una situación que hace que la ciudad
en vez de ir hacia adelante, más bien retroceda. Entonces, al ordenar esto, todos vamos a ganar. Todos vamos a ganar, porque se sectoriza lo que es la comercialización de los productos. Aquí hay suficiente espacio donde ubicar a los vendedores. Créame, lo que hay suficiente espacio. Y San Pedro Sula no tiene lugares históricos donde visitarse, no tiene lugares que llamen la atención a un turista. Los moles, es cierto, los moles están, pero no son una atracción para un turista. Entonces tenemos que enfocarnos en que el centro de la ciudad hay que revitalizarlo. Y tenemos alguna visión para poderla desarrollar. Más adelante nosotros vamos a decir en qué consiste esta visión, porque sí es muy atractiva y es muy esperanzadora, por decirlo así. Le voy a hacer una pregunta que me hacen aquí, creo que debe ser alguna persona que está interesada en el tema. ¿Qué ha pasado o qué planes tiene usted, me dice aquí, para el mercado Guamilito, que se perdió totalmente prácticamente y que no se ha hecho nada, y que de repente ellos ven, los vendedores o los propietarios de los puestos ahí, que ya va a terminar este periodo y que no se ha hecho nada por reconstruir el mercado, el legendario y emblemático mercado Guamilito? Sí, es una tristeza ir al mercado Guamilito. Los locales están abandonados, están ahí, pero no hay reconstrucción. ¡Qué increíble! Eso fue, creo que hace 8 meses que el mercado Guamilito se incendió. No ha habido autoridad, la autoridad no ha ido a ver el único atractivo que tiene la ciudad en el centro. No sé si usted lo ve como atractivo. En el centro de la ciudad solamente existen 2 atractivos: el Museo de Arte, que está en la Tercera Avenida, y el mercado Guamilito. Y pongámosle un poquito lo que es el edificio de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula. Pero el atractivo número 1, que es el mercado municipal de Guamilito, está abandonado. Está ahí, solo está la gente trabajando afuera, pero no se le dio esa acción de poderlo reconstruir de la manera más rápida. Sí. Ingeniero, le cedo las cámaras y micrófonos de HCH para que le mande un mensaje al liberalismo en general. Gracias, licenciado Néstor Rojas. Me siento muy contento de estar acá con ustedes. La verdad, ya días no tenía la oportunidad de poderme estar con usted. Al sanpedrano nosotros le pedimos que tengan confianza en Darío Bardales, que tengan confianza en la fórmula de nuestra planilla a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, que tengan confianza en Gianni Rosenthal, porque sin duda alguna es una esperanza para Honduras. Y nosotros como liberales, ya sabemos nosotros que con los liberales estamos bien, pero le pedimos al sanpedrano común, al sanpedrano que trabaja día y noche, al joven sanpedrano, a la mujer emprendedora, que por favor nos presten esta vez su voto. Y vamos a hacer de este partido liberal el mejor partido de Honduras, como siempre lo ha sido. Entonces, con Darío Bardales vamos a hacer mucho por San Pedro Sula. Tenemos que transformar esta ciudad y la vamos a transformar porque es un compromiso genuino del sanpedrano. Es un compromiso que está allí con nosotros y lo podemos hacer, porque tenemos las armas, el conocimiento y la experiencia suficiente para poderlo hacer. Y después de las elecciones, unidos todos. Claro. Después del 14, ¿verdad? Después del 14. Nosotros somos disciplinados. Los liberales tenemos que unirnos y lógicamente va a ser alrededor de mi figura. Bueno, gracias por compartir con nosotros este mediodía. Gracias, licenciado. Gracias, ingeniero Darío Bardales, precandidato a la alcaldía sanpedrana por el Partido Liberal, por el movimiento llanista del abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Hemos llegado al final de la actualidad de HCH Televisión Digital este sábado 20 de febrero del 2021, aquí en Actualidad de HCH. Sigan con la audiencia, sigan con la sintonía de HCH Televisión Digital. En unos momentos, en un instante, Mariela Arteaga e Ingrid Villalobos con las noticias, lo último que acontece en Honduras y en el mundo. Que la pasen bien. Feliz fin de semana.